Más de 800 goles, más de 450 partidos, más de 250 victorias y 8 títulos. Ese es el legado que ha dejado Jürgen Klopp al Liverpool. Aunque los Reds son uno de los mejores clubes de la historia, antes de que llegase el alemán, el equipo se caía a pedazos. Pero Jürgen cogió un equipo sin alma y lo llevó a lo más alto, haciéndolos competir y convirtiendo jugadores buenos en jugadores de élite. Tras 9 años, Klopp ha decidido dejar el club para caminar solo después de mucho tiempo y deja un legado a la altura del Liverpool. Por eso en el vídeo de hoy hablaremos del efecto Klopp en el Liverpool y cómo convirtió a un equipo que no daba más de sí en uno de los mejores de Europa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo y vamos con el vídeo. El 4 de octubre de 2015, tras un empate en Goodison Park ante el eterno rival, Brendan Rodgers, entrenador del Liverpool en esos momentos, es despedido del banquillo de los Reds, dejando al equipo sin técnico durante unos días y en una situación muy complicada en la temporada. 4 días más tarde, uno de los entrenadores más pretendidos que estaba sin equipo en esos momentos, Jürgen Klopp, decide coger las riendas de un gigante europeo dormido. El alemán venía de un legado enorme con el Borussia Dortmund, y sabiendo la dificultad de remontar la situación, escogió a los Reds. El objetivo era muy difícil. En esos momentos estaban en 10º puesto y querían llegar a los puestos de Champions. Klopp en esa temporada no contaba con una plantilla adaptada a su estilo, pero les impregnó garra a sus jugadores y Anfield se contagió de ello. Además de la Premier, en las otras competiciones llegó a tener un buen paso. La Europa League consiguió meterse en una final después de un paso muy duro, enfrentándose a equipos como el Villarreal, el United o el propio Borussia Dortmund. Una eliminatoria en la que se disputó un partido legendario y con una remontada histórica, que terminó por ganar un pase para las semifinales. Ese día tuvo un punto y aparte en Anfield y el alemán. La afición red se contagió de su efecto y aún perdiendo la final meses más tarde ante un Sevilla legendario, el Liverpool empezaba a ver una luz al final de un largo túnel que llevaba siguiendo desde 2012, el último año en ganar un título hasta la llegada de Jürgen. También llegó a la final de la Copa de la Liga, en la que se enfrentó a un City que también le arrebató otro título por penaltis. En Liga finalmente quedó en 8ª posición, una posición que no era ni mucho menos lo que se le pedía. Aunque no llegó a puestos de Champions y ni siquiera a Europa League, los Reds confiaron en su proyecto y comenzarían la siguiente temporada con ellos. Durante el verano de 2016, Klopp se puso manos a la obra en renovar su plantilla para su estilo de juego. Fue un verano muy movido para los de Anfield e incorporó a algunos jugadores que más tarde dejarían buena huella en el club. Matip, Karius, Wijnaldum fueron algunos de los nombres que se moverían a las filas del Liverpool. También dio paso a jugadores de la cantera como Trent Alexander-Arnold, que debutaría esa misma temporada y que sería de gran importancia para entender al equipo del técnico. Además de Sadio Mané, un delantero que en la anterior temporada consiguió anotar ante su propio equipo un hat-trick en tan solo 2 minutos y 56 segundos, algo que le valió para convertirse en el jugador en conseguir un hat-trick más rápido de toda la Premier y además provocar que Klopp lo quisiera en su equipo. 41 millones pagarían al Southampton por el senegalés, un jugador que se convertiría en uno de los principales actores del Liverpool del alemán. Y esa temporada, sin competición europea que disputar y con una plantilla adaptada para el alemán, Liverpool se centró en entrar esta vez sí en puestos de Champions. La temporada fue bastante buena para el Liverpool, generando un juego muy bueno y alcanzando su objetivo, entrar en la competición europea. Entró como 4º clasificado de la Premier y el Liverpool empezaba a dar muestras de mejora. Parecía que el gigante inglés estaba volviendo a despertar. Durante el verano de 2017, Klopp realizó 3 fichajes de gran peso: Oxlade-Chamberlain, Robertson por tan solo 9 millones del Hull City y un jugador poco conocido en aquellos momentos, Mohamed Salah por 42 millones. Su última temporada en la Roma fue buena, pero no era ni mucho menos un jugador del que se hablase. Y Salah llegó a Anfield y el Liverpool empezó a jugar puro rock and roll. Handball from the top. That's to Salah Mane. It's 3-0 to Liverpool by Edison. Firmino tries again. Salah. 1-0 to Liverpool. Mohamed Salah. Salah goes for it again. Empezaron la temporada goleando a los clubes ingleses, además de en Champions quedar como primeros de grupo. Pero las cosas cambiarían en el mercado de invierno. Coutinho era el jugador más preciado por todos los clubes europeos en aquel momento de todo el Liverpool y acabó saliendo al Barcelona por 135 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia. Klopp intentó convencerlo de que se quedara en Anfield, pero no hubo manera. Si te vas, allí serás un gran jugador y ganarás bastantes títulos. Si te quedas aquí, te pondrán una estatua al lado del estadio. Y razón no le faltó.
Coutinho pasó sin pena ni gloria por el Barça y el Liverpool ya era la máxima estrella y el destinado a liderar al equipo. Tras su salida, Salah tomó su relevo como líder indiscutible, llegando a ser el máximo goleador de la Premier esa temporada y alcanzando un prime increíble. Mientras, el Liverpool, con el dinero recaudado, decidió reforzarse con otro jugador del Southampton. Esta vez sería un central. Virgil van Dijk se unió a los Reds por 84 millones, una cantidad que fue muy criticada en esos momentos, pero que con el paso del tiempo esfumaría todas las críticas y dio al Liverpool la solidez que le faltaba en la zaga. En Champions ese año el Liverpool literalmente fue una pisonadora, cargándose equipos como el City de Guardiola con un auténtico recital en la ida en Anfield, llegando a una final en 11 años después de su última vez, tras perder en 2007 contra el Milan de los Kaká y Ancelotti. En la final dieron mucha guerra, pero la lesión de Salah, un Karius desacertado y un Madrid totalmente hegemónico frenaron los sueños de los Reds y Klopp, perdiendo la final por 3-1. Pero una afición orgullosa se entregó a su entrenador y jugadores después de una gran campaña, que solo le faltó la guinda al pastel para ser de sobresaliente. Al año siguiente, el Liverpool volvió con más fuerza. Adquisiciones como la de Fabinho para el pivote y un jugador con un rol secundario como Shaqiri fortalecieron a una plantilla que tenía hombres más que nombres, y así lo demostrarían. En Premier se consolidaron como uno de los candidatos a llevarse el título, regalándonos una rivalidad legendaria contra el City en la que los Blues se llevarían otra temporada más el título liguero, pero por tan solo un solo punto. Una liga que se decidió por centímetros en el Etihad, en un enfrentamiento directo entre City y Liverpool, una ocasión que generó Salah y Mané estuvo a punto de entrar, mientras que en Champions consiguieron pasar a octavos después de estar en el grupo de la muerte con el PSG, Nápoles y Estrella Roja como rivales. Hubo en algunos momentos que parecía que se podían quedar fuera. En Champions no tendrían un camino muy difícil hasta las semifinales, tan solo un enfrentamiento en cuartos contra el Bayern que supo solventarlo bastante bien, con un gol de Mané y otro de Van Dijk. Pero más tarde en las semifinales les esperaría un Barcelona que realizó una gran campaña y contra un Leo Messi que jugó él solo contra el mundo, haciendo de asistidor y goleador a la vez, liderando a una plantilla hasta esa eliminatoria, porque a pesar de que el Barça estaba haciendo buena temporada, no hubiese llegado ahí sin los esfuerzos de ese Leo Messi. En la ida, el Barcelona sacó un resultado muy favorable, con un total de 3-0, un resultado que pudo ser más de no ser por el clamoroso fallo de Dembélé en los últimos minutos, además de ser un resultado muy engañoso, porque el Liverpool no consiguió ver puerta, a pesar de realizar una gran actuación y desplegar un gran juego en el Camp Nou. Ya en la vuelta, sin dos de los atacantes de su tridente, Salah y Firmino, los Reds soñaban con la remontada y Anfield creyó en los suyos, tanto que en los primeros minutos Origi abriría el marcador con un gol que daba alas a los de Klopp. Durante la primera parte, el Barcelona tuvo ocasiones para sentenciar la eliminatoria, pero no las aprovechó. Tras el descanso, Klopp realizó un cambio y Wijnaldum, uno de los jugadores importantes de su era, entró a la salida de los vestuarios. Wijnaldum también creyó, nada más entrar aprovechó un centro raso de Arnold para poner el 2-0 y más tarde con un remate de cabeza puso el empate en la eliminatoria y Anfield se convirtió en una auténtica caldera a presión. Estaban logrando algo que parecía imposible, una remontada histórica ante el Barcelona y con la ausencia de dos de sus grandes jugadores. Ya en los últimos minutos, mientras los jugadores se preparaban para un córner de los Reds, Arnold vio la defensa culé distraída y aprovechó para lanzar un pase a Origi para finiquitar la remontada. Un gol que más tarde se convirtió en una imagen icónica, para algunos humillantes, para otros de desolación. Con esta remontada, el Liverpool volvió por segundo año consecutivo a la final de la Copa de Europa. Esta vez se enfrentarían a un Tottenham, que venía de hacer una remontada histórica también ante un Ajax que había sido la sorpresa de esa edición, eliminando al vigente campeón de los últimos años, el Real Madrid. Una final en la que el Liverpool, con un temprano gol de Salah de penalti y otro en los últimos minutos de Origi, se convirtió en campeón de Europa 14 años después. Un Klopp que tras dos finales en las que había perdido, una en 2013 ante el Bayern de Múnich y el con el Borussia de Dortmund y la del año anterior contra el Madrid, pudo ganar su primera Champions League. Así Klopp empezaba una nueva era en Liverpool. Lo que parecía unos cimientos sin mucha solidez lo había convertido él poco a poco en lo que se iba a convertir uno de los mejores equipos que hemos visto en estos últimos años. En la siguiente temporada, el objetivo principal de Liverpool era claro, ganar la Premier después de más de 30 años y poder borrar la marca que dejó el fallo del eterno capitán Steven Gerrard en años atrás. Además venían de la anterior campaña que estuvieron a punto de ganarla, pero se la arrebató Guardiola por tan solo un punto. El Liverpool se centró tanto en ganarla que en la jornada 31 se consagraron matemáticamente como campeones, siendo la marca histórica en la que se conseguía la Premier más temprano, además de quedarse a tan solo un punto de llegar a los 100 puntos. Klopp no fallaba a su club y volvía a colocarlo en el mapa otra vez
vez más. La temporada siguiente no fue una temporada de la que la suerte estuvo de su lado. Una plaga de lesiones no permitieron luchar en la liga contra los otros rivales y el Liverpool únicamente consiguió clasificarse a Champions. Mientras que en la competición europea se toparon otra vez con su némesis, un Real Madrid que cerró la eliminatoria ya en la ida con doblete de Vinicius. En el siguiente año, el Liverpool volvió con más fuerza, con nuevos fichajes como el de Luis Díaz, y su plantilla recuperada volvería a dar guerra en la Premier, regalándonos de nuevo una temporada histórica. En una batalla de puntos contra el City, se volvió a llevar la Premier League por la mínima, teniendo que llegar a cifras de puntos de récord, mientras que en la Champions League volvió a llegar a una final 3 años más tarde. Se repetiría la final de 2018 frente al Madrid. El Liverpool quería su revancha, y aunque pusieron todos sus esfuerzos en llevarse la orejona, un Courtois imperial que fue más tarde el MVP evitó la hazaña de los Reds y volvieron a perder una final por la mínima. Aún así, fueron capaces de llegar a 3 finales de Champions, 2 de ellas consecutivas, logrando ganar una y perdiendo en las otras ante uno de los mejores equipos de la historia. Un logro que no muchos entrenadores de la historia reciente del fútbol pueden demostrar que han sido capaces de hacerlo. La temporada siguiente sería posiblemente la peor de toda la era Klopp, con otra gran plaga de lesiones sin llegar a clasificarse para Champions y siendo eliminados en octavos otra vez por su némesis, el Madrid. Además, tuvo que realizar un cambio generacional en la plantilla, algo que fue un inconveniente más para ese año, porque eran jugadores jóvenes que tenían que adaptarse a la liga y tenía que perder a jugadores que fueron muy importantes para lo que había conseguido en los años anteriores, como por ejemplo Sadio Mané, que acabó marchándose al Bayern de Múnich. Y en esta última campaña, Klopp, sin poder competir en la Champions y con una plantilla muy reducida y con menor nivel que las temporadas anteriores, ha hecho que el Liverpool compitiera y demostrase de lo que era capaz. En Premier han estado en una pelea de 3, en lo que en las últimas jornadas han terminado perdiendo el fuelle y quedándose atrás por esa competición, pero siendo aún así muy competitivos. En Europa League sí que es cierto que no dieron la talla, perdiendo muy pronto, siendo uno de los favoritos para llevarse el título. Pero a mitad de la campaña, Jürgen dio el anuncio que cualquier aficionado del Liverpool temía: su despedida del club a final de temporada. I will leave the club at the end of the season. Tras esas palabras, Klopp no iba a permitir que su última campaña como Red se quedase en blanco, y en febrero, tras un partido muy igualado contra el Chelsea, el Liverpool se hizo con la Carabao Cup tras un cabezazo de Van Dijk en la prórroga. El holandés, uno de los fichajes tan criticados por los aficionados cuando vino, se culminó un ciclo muy bonito para el Liverpool y Klopp. Y no siendo esto poco, Jürgen ha conseguido dejar preparado un relevo generacional para los próximos años, asentando las bases en los Darwin Núñez, los Szoboszlai, incluso los Luis Díaz y compañía. La era de Klopp es mucho más que la Champions League, es levantar a un club de sus cenizas y volverla a poner en el panorama del fútbol, tras muchos años de sequía y malas campañas. Klopp se va, pero deja un legado para el recuerdo de Anfield y una idea ganadora para el club y la plantilla, y también habiendo sido capaz de enamorar a todos los corazones Reds. Sin duda alguna, es uno de los mejores entrenadores que he visto en estos últimos años, y creo que a veces no se le valora como se merece, porque sin duda alguna yo le metería en un top 3 de los últimos 10 años. Me gustaría saber vuestra opinión sobre Jürgen Klopp, y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like, comenta lo que te ha parecido y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Y un saludo.